Esto te lo agradezco en nombre de Cristo Jesucristo. Amén. 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 Pues ahora sí, Brendis, la conclusión de Nehemías. Perfecto, vamos a Yo me dar por terminado, por clausurado este libro, Ajá. que estuvo muy, muy interesante, muy edificante, y que nos sigue animando a la lectura, ¿no? Así es. Ahí está. De acuerdo. Bueno, pues aquí vamos a ver en este capítulo cómo es que Israel, cómo es que los judíos siguen cayendo en pecado, siguen en esta espiral descendiente de pecar, ¿no? Vemos que pues necesitan un líder, vemos que necesitan alguien que los esté guiando, porque nada más los deja un rato Nehemías y pues vuelven a ser de las suyas, ¿no? Pero bueno, realmente esto es que no nos sorprende, porque nosotros pues hacemos lo mismo, ¿no? Como habíamos dicho, la historia de Israel es un espejo en el cual nos vemos reflejados todos de alguna manera, porque pues estamos en constante pecado, pero nosotros sabemos que ya no nos gloriamos en nuestros pecados, que ya no nos satisface el pecado, ¿no? Que el Espíritu Santo nos redarguye para, pues, no pecar. Y si pecamos, nos arrepentimos, lo confesamos a Dios y pedimos que nos limpien, ¿no? Entonces, pues vemos que esta historia de Israel es un reflejo para nosotros. Ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que hicieron los judíos cuando Nehemías tuvo que regresar a Persia, porque recuerden que Nehemías era el copero del rey de Persia, de Artajerjes, y que él tuvo que pedir permiso porque se enteró de que Jerusalén estaba muy mal, que no habían podido terminar el templo y que las murallas estaban destruidas, que era una ciudad desolada. Entonces Nehemías le pidió permiso al rey para que fuera a Jerusalén y él pudiera reconstruir estas murallas, ¿no? Pero vemos que el rey apreciaba mucho a Nehemías, era más que su copero, era un amigo, era su confidente. Entonces Nehemías prometió regresar pues a su antiguo trabajo, ¿no? Porque recordemos que Nehemías pues era gobernador en Jerusalén, pero pues era un puesto que tenía que cumplir provisionalmente, porque realmente su puesto original era ser copero del rey. Entonces aquí vamos a ver que Nehemías regresó a Persia, pero al enterarse de lo que estaba pasando, lo que estaban haciendo el sacerdote, lo que estaba haciendo el pueblo, pues se enojó mucho y le pidió nuevamente al rey permiso para regresar a Jerusalén. Entonces aquí vamos a ver que Nehemías regresa a Jerusalén, ¿no? Para poner orden a estas situaciones que estaban pasando, y son las que vamos a estudiar ahora. Y vamos a ver, hay muchos retos de interpretación aquí, porque vamos a ver realmente por qué Judá o Israel no cumplió cabalmente con las promesas que había hecho anteriormente. Hasta recuerden que firmaron un pacto diciendo que iban a cumplir y obedecer las palabras de Dios, y vemos que no es cierto. Tristemente, esto no pasaba, ¿no? Entonces, pues vamos a ver por qué estas situaciones y qué es lo que Nehemías tuvo que hacer para poder corregir y hacer estas reformas, ¿no? Porque finalmente fueron ya reformas de la ley que ya era, de la ley que ya estaba y del pacto que ya habían hecho nuevamente con Dios de manera escrita, y que habían firmado todos los principales, los sacerdotes, los gobernadores, el pueblo,
pues tuvo que hacer unas reformas para que se cumpliese la palabra de Dios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con el versículo 1 del capítulo 13. Si gustas, cambiamos diapositiva, por favor. Y dice la palabra de Dios así. Versículo 1. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Bueno, pues aquí vemos que estaban leyendo la ley de Moisés. Y bueno, vemos que estaban mezclados los moabitas y los amonitas. ¿Recuerdan quiénes eran ellos? Venían de la familia del incesto que tuvo De Lot. de Lot, con las hijas de Lot, con las dos hijas de Lot. Exacto, era de la relación incestuosa que Lot tuvo con sus dos hijas. Fue de Que- eso, producto de esa noche de copas. Exacto, que acusaron de él literalmente porque él desconocía esta situación y sus hijas por querer dejar descendencia, porque recuerden que la esposa se quedó como estatua, ¿no? Por voltear Sí. esa vez. Sí. Entonces ellas pues dijeron, pues ¿cómo vamos a hacerle? Pues tenemos que tener descendencia y pues desgraciadamente fue una mala decisión, pero bueno, a fin de cuentas tuvieron esta descendencia que realmente pues era familia de Abraham, eran pues primos, ¿no? Era familia realmente, los judíos con estos moabitas pues eran descendencia de Abraham. Sí. Y vemos que aún así ellos no quisieron ayudar a los israelitas, a los hebreos, ¿no? Cuando podían haberlos ayudado dándoles pan, agua, ellos decidieron no, se declararon enemigos de Israel, ¿no? Entonces, por eso es que Dios dijo que no se mezclaran con ellos. Por esta, por esta, por esta cuestión que los moabitas hicieron contra los judíos. Entonces, no se trataba tanto de una discriminación hacia alguna raza, hacia alguna etnia, no trataba de esto, sino que ya realmente Dios había decidido que no hubiera esta mezcla para que los judíos, o sea, por lo mismo que no les ayudaron en ese momento. Dios, recuerdan que también, bueno, vamos a leer, que ellos le dijeron a Balaam, que era un sacerdote, que dijera una maldición en contra de ellos, y Dios la convirtió en bendición, ¿no? Entonces, vemos que Dios estaba protegiendo a su pueblo, ¿no? Y que por eso no quería que se mezclara con estas personas, por lo que habían hecho. Entonces, recuerdan que lo mismo dijo Jesús, ¿no? Cuando dijo de eh, que él iba a ver quién ayudaba a su pueblo y quién no. Entonces, no recuerdo bien este pasaje, Japo, si me puedes ayudar. Cuando Jesús les dijo que quien no ayudara a su pueblo, también él lo vería, ¿no? Bueno, más bien viene a mi mente, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, Ahorita que decías eso, Brendis, me acordaba de que más bien fue Dios, bueno, estoy tratando de recordar, Dios le dijo a Abraham, maldeciré a todos los que te maldigan y bendeciré a todos los que te bendigan. Entonces, por un lado, del trato con los moabitas y los amonitas, era parte de la sentencia que dio Dios de que maldeciría a quien maldijera a Israel. Y ya ves que durante el éxodo ellos no quisieron ayudar a Israel. Ajá. Por otro lado. Segundo, ay, se me fue.
el hecho, no, pues, eso era por un lado, y por otro lado era que mezclarse con mujeres extranjeras les iba a pasar lo mismo que a Salomón, que era el hombre más sabio, y cómo las mujeres extranjeras lo hicieron desviarse del camino, ¿no? Eso Así. recuerdo, pero tú preguntabas si Jesús dijo algo similar. Dijo algo similar que cuando que él se iba a dar cuenta cuando ellos no les daban de comer, no les daban de beber a las personas, pero Dice, espérame, estoy tratando que dice, me viste con hambre y no me diste de ajá, comer, y Señor, ¿cuándo te vimos con hambre? Y ajá, me viste desnudo y no me diste de vestido, y dice, ¿cuándo te vimos así y que no te... Dice, cuando no lo hiciste con uno de mis hermanos, a mí me lo hiciste, ¿no? No exacto. recuerdo, sí, obviamente es uno de los evangelios, pero no recuerdo la cita exacta, Brendis. Sí, no, pero más o menos recordé yo también este pasaje ahorita que estaba leyendo esto y bueno, pues tú conoces perfectamente el Evangelio y Sí, quise nada más hacer una mención al respecto. ah, También, gracias, Japo, y también en cuanto a los extranjeros, tampoco se trataba de hacerle daño a los extranjeros, porque recuerden que los extranjeros eran cuidados por Israel, porque Dios así se los ordenó. Ellos decían que cuidaran al extranjero. Nunca Dios les dijo que maltrataran a los extranjeros, porque ellos eran forasteros también, recuerdan, en Egipto fueron extranjeros y los trataron mal. Entonces Dios dijo, no, a los extranjeros los cuidas. No se trataba de una situación de racismo, de etnia, ¿no? De ninguna situación, sino se trataba precisamente de que los moabitas y los amonitas no tenían que estar mezclados con Israel por la situación que pasó con Balaam, que los maldijo, pero Dios no permitió esa maldición y permitió y le llegó una bendición, ¿no? Entonces es por eso que tenían que ser separados de los moabitas y de los amonitas. Versículo 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Recuerdan que Tobías era un amonita o un moabita, no recuerdo bien. Pero pues Eliasib era el sacerdote en ese entonces él emparentó con este moabita. ¿Y qué es lo que Dios les había dicho? Separarse de los extranjeros, separarse de estas personas que habían hecho daño a los israelitas en ese entonces. ¿Y qué hizo el sacerdote? Emparentó, era yerno de Tobías, que era de los moabitas y de los amonitas. Versículo 5, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaban mandando dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que el sacerdote, como emparentó con Tobías, y quiso quedar bien con él, fíjese lo que hizo. Sacó cosas de utensilios que pertenecían a Dios y que ese cuarto era de Dios específicamente. Dentro del templo se lo dio a Tobías. O sea, imagínense qué grado del sacerdote lo que estaba haciendo, estaba ofendiendo a Dios con esta situación. Y obviamente de esto se enteró Nehemías, a él le llegaron estas noticias. Versículo 6, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, o sea, Nehemías no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. O sea, aquí vemos que Artajerjes era el rey, ¿no? Obviamente era el jefe de este Nehemías. Él regresó, como les había dicho al principio, él regresó a Persia.
porque él había dicho que iba a regresar. Una vez que terminara su misión en Jerusalén, él regresaba a Persia. Supuestamente Nehemías dejó todo bien, dejó todo claro, y resulta que estando ya en Persia, pues le llegan estas noticias, ¿no? De lo que está pasando con el sacerdote, que era el principal que tenía que haber cuidado el templo, que había tener que predicar con el ejemplo. Entonces, ¿qué pasaba? Pues él, si la cabeza estaba mal, pues todo el pueblo empezaba a estar mal. Entonces, Nehemías, pues tuvo que volverle a pedir permiso a rey Artajerjes para regresar a Jerusalén y poner orden en esta situación. Pero fíjense, desde que regresaron la primera ola de cautivos que regresó a Jerusalén con Zorobabel, a Nehemías ya había pasado un siglo, y en este siglo aún no aprendían los israelitas, los judíos, a obedecer la palabra de Dios, aún seguían pecando, ¿no? Tenían que tener a Nehemías para que obedecieran esta ley. Entonces realmente algo mal estaba en su corazón, ¿no? ¿Por qué es que seguían pecando de esta manera? Entonces, versículo 7, y para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Si gustas, cambiamos diapositiva, por favor. Arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Fíjense, Eliasib, el sacerdote, había preferido darle su lugar a Tobías, que era el enemigo principal de Nehemías. ¿Se acuerdan que al principio, cuando Nehemías llegó a Jerusalén, empezó a ponerle trabas, empezó a decirle cosas, incluso mandó llamarle para tenderle una trampa, ¿no? Incluso hasta matarlo. Entonces Tobías y sus secuaces eran los principales enemigos de Nehemías, y aún así el sacerdote decidió hacerlo su pariente y decidió darle un lugar que no le correspondía dentro del templo, y el templo era sagrado. Entonces vemos cómo aquí el pecado del sacerdote contaminó tanto a él como al pueblo. Y no estando Nehemías, pues hacían lo que querían, ¿no? Como dice el dicho, si no está el lobo, las ovejas hacen lo que quieren. Entonces, vemos que realmente aquí estaban cometiendo un grave pecado, porque estaban profanando el templo de Dios, algo que era sagrado, que no debían de hacer. Entonces, versículo 10. 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que, si gustas cambiamos diapositiva, que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Bueno, pues que estamos viendo aquí que ya los levitas y los sacerdotes pues ya habían dejado de hacer sus funciones como tal, ¿no? De cuidar el templo, de cuidar las puertas, de dar el servicio a la gente, de hacer los sacrificios. ¿Por qué había pasado esto? Pues porque ya el pueblo, al ver el comportamiento del sacerdote, del principal, al ver su comportamiento, se habían desanimado y habían dicho: pues, ¿ya para qué? Ya no vamos a dar diezmos, ya cada quien hace lo que quiere y como puede.
pues ya empezaron a dejar de dar estos diezmos. ¿Y qué pasó? Pues que los sacerdotes y los levitas que servían al templo, pues ya no tenían algún ingreso para poder mantenerse a ellos y a sus familias. Entonces, pues, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a dejar sus cargos, empezaron a abandonar el templo. ¿Por qué? Porque ellos tenían necesidades. Aquí John MacArthur dice que se empezaron a dedicar a la agricultura. Ajá. ¿Para qué? Para poder tener dinero para poder comer. Entonces, vemos que ya habían abandonado totalmente el templo. Entonces, Nehemías, pues, los reprendió, ¿no? Y les dijo, ¿por qué está abandonada la casa de Dios? Entonces, los reunió y los puso nuevamente en sus puestos. Versículo 12. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite y los almacenes. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanía, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Entonces vemos que Nehemías tuvo que poner a personas de su entera confianza para, pues para que se dedicaran a recoger los diezmos y poderlos repartir entre estas personas que trabajaban para el templo. Entonces ahí vemos la importancia de que nosotros tenemos que dar nuestras, pues en este caso ya no son diezmos, ya son ofrendas, ya son, ¿cómo se le llama, Japo? Qué grandes. Las ofrendas. Las ofrendas, pues sí. Nosotros, la importancia de dar nuestras ofrendas para que la iglesia siga sustentándose, para que la iglesia siga existiendo y poder seguir dando este servicio, ¿no? En nuestra actualidad, en nuestra iglesia. Seguir dando el servicio para que la iglesia siga funcionando como debe de ser. Y recordemos que estas ofrendas son pues para la gloria y honra de Dios. Y recordemos que nosotros somos únicamente mayordomos de lo que Dios nos da, ¿no? Así es. Entonces, Y además lo debemos hacer con agradecimiento, por agradecimiento a todo lo que Dios nos da y todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Se debe de manifestar ese agradecimiento a través de las ofrendas, a través a través de los cultos y de las alabanzas. así es, Una hermanito. persona, un cristiano que verdaderamente está agradecido con Dios, hay características en su vida. Primero, la principal, obedece a Dios, la primera. La segunda, ofrenda gozosamente, de acuerdo como enseña Pablo ahí en Corintios, de acuerdo como Dios le haya prosperado, con un corazón gozoso y todo, cuando reconoce que todo es de Dios. Y tercero, hay gozo en su vida, porque luego te topas con cristianos que parece que fueron bautizados en jugo de limón, que no les ves el gozo por ningún lado. Amargados. Así es. Sí, entonces, bueno, pues vemos que aquí Nehemías volvió a ordenar esta situación, volvió a poner a los levitas y a los sacerdotes en sus puestos y volvió a hacer que funcionara nuevamente esta situación de los diezmos para poder apoyar a la función de estas personas. Versículo 13. Y puse por mayordomos a los sacerdotes Selemías y al escriba Sadoc. Esa ya lo leí. 14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Bueno, pues este es un estribillo. Leí que estribillo es un conjunto de palabras o versos con que empieza una composición poética. Vamos a ver este estribillo en 3 veces más, 2 veces más, aparte de esta, donde Nehemías le pide a Dios que se acuerde de esta situación que está pasando y que se acuerde de los esfuerzos que
que se están haciendo para que se cumplan, pero no de una manera exigente, no exigiéndole a Dios, sino de una manera humilde, diciéndole, Señor, recuerda que siempre va a haber alguien que le recuerde al pueblo que está equivocado, que está haciendo mal. Lo estaba haciendo de una manera humilde, pidiéndole a Dios que recordara esta situación, en el sentido de que siempre los bendijera y siempre los ayudara a que estas situaciones no se salieran de control. Y lo vamos a ver a lo largo del capítulo. Versículo 15. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Jerusalén, a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? Recuerden que el día de reposo ellos lo manejan como el sábado, el Shabbat. Ese día no tenían que pues qué vender, no tenían que comprar, ellos tenían que preparar un día antes sus alimentos y no trabajar ese día. Entonces, pues extranjeros, por ejemplo, aquí nos habla de tirios. Los tirios eran De Tiro. hombres de tirios, esta era una ciudad costera fenicia. Vemos que ellos, ¿perdón? De la ciudad de Tiro. Ajá, de la ciudad de Fenicia. Entonces, vemos que ellos pues llegaban a Jerusalén y hacían su venta, ¿no? Entraban por las puertas y pues ellos no tenían pues respeto al Shabbat que Dios en la ley de Moisés les dejó, ¿no? Porque esto se atribuía a que cuando Dios hizo la creación, al séptimo día él descansó. Entonces, así tenía que ser, así Dios le mandó a los judíos hacer, que descansaran el séptimo día, para ellos era el Shabbat, era el sábado. Y no lo estaban cumpliendo, ¿no? No estaban cumpliendo esta orden que Dios les había dado. Entonces vemos que pues Nehemías también tuvo que hacer una reforma en cuanto a esta situación. Y bueno, los reprendió, dice, y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? Versículo 18, ¿no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Recuerden que también una de las cosas que los llevaron a cautiverio fue precisamente que no cumplían con el año sabático, ¿no? Con el año que tenía que descansar la tierra. Entonces también esa fue una de las causas por las cuales Dios se enojó con el pueblo porque no cumplía con esta situación que Dios les había dado. Por eso también fue una de las causas que los mandaron a cautiverio. Entonces, por eso Nehemías le dice, ¿no recuerdan que esto pasó con sus padres y por eso nos pasó lo que nos pasó? Nos llevaron cautivos. No lo entienden, o sea, no entienden la magnitud del problema, de la situación, de la ira que Dios tiene contra nosotros por no cumplir sus leyes, por no cumplir sus mandamientos. Versículo 19. Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo.
Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Pues aquí ya Nehemías empezó a poner en las puertas los porteros, el trabajo de los porteros, empezó a ponerlos ahí y decir, no permitan que ese día entre nadie a vender absolutamente nada, ni que ustedes vendan nada. Nehemías tuvo que hacer esta situación para que entendieran que tenían que cumplir el Shabbat, que son los mandamientos que es la ley de Dios, los mandamientos que Dios había dado a través de Moisés y que no se estaban cumpliendo. Versículo 20. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. O sea, Nehemías ya estaba muy enojado, ya al grado de decir que físicamente los iba a agredir si seguían ahí. Desde entonces no vinieron en día de reposo, o sea, dijeron, no, mejor ya no hacemos enojar a Nehemías y cumplimos, ¿no? Porque si no, sí nos va a echar mano. Versículo 22. Y dije a los levitas que se purificasen y vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Este es nuevamente el estribillo que les digo. Nuevamente Nehemías le pide a Dios que se acuerde de esta situación y que hizo todo lo posible para que no siguiera sucediendo y le pide perdón por lo que su pueblo está haciendo, porque él forma parte de este pueblo. Entonces él dice, perdóname y perdóname según la grandeza de tu misericordia, porque Dios ha tenido misericordia de este pueblo de dura cerviz, que no ha cumplido los mandamientos, o sea, estuvieron cautivos, regresan del cautiverio y vuelven a cometer las mismas situaciones, ¿no? Entonces aquí vemos cómo el corazón del hombre, pues es perverso, como decía Jeremías, ¿no? Es perverso y seguimos pecando y no entendemos lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Seguían deleitándose de sus pecados, no lo confesaban a Dios y no cumplían con su mandamiento, ¿no? Entonces, a pesar de todo esto, Dios tenía misericordia de ellos, así como la tiene de nosotros, ¿no? Es un Dios de misericordia y lleno de gracia para nosotros, porque pues muchas veces volvemos a pecar y Él nos vuelve a perdonar, siempre y cuando nosotros nos arrepintamos y lo confesemos, ¿no? Él nos vuelve a perdonar y no solamente nos perdona, nos limpia de ese pecado. Entonces es un Dios de misericordia, ¿no? Versículo 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Bueno, ahora vamos a ver. Asdod eran antiguas ciudades filisteas. Recuerden que los filisteos también eran enemigos de los israelitas, ¿no? Entonces, los de Asdod eran antiguas ciudades filisteas. Los moabitas y los amonitas eran enemigos de los israelitas. Entonces, obviamente ellos siempre buscaban hacerle daño a Israel de alguna u otra manera. Entonces, aquí vemos que, versículo 23, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, o sea, ¿cómo no entienden que no podían mezclarse? ¿Mandé? Mujeres de pueblos paganos. Exacto. No podían mezclarse. ¿Por qué? No por discriminación, no por razón de etnia, sino porque Dios no quería que se contaminaran con estos pueblos paganos que hacían abominaciones, que no eran agradables a Dios, eran pecadores, idólatras, adoraban muchos dioses. Y Dios era su pueblo santo, quería separarlos de estas personas, pero ¿qué hicieron? Pues se casaron con ellas, tuvieron hijos con ellos.
Entonces, otra vez vemos que este pueblo sigue pecando grandemente contra Dios. Entonces, versículo 24. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, o sea, de los filisteos, porque no sabían hablar judaico. O sea, vemos cómo es que no nada más pecaron juntándose, casándose con extranjeras, con este tipo de personas idólatras, paganas, sino que aparte ya sus hijos pagaban los platos rotos porque ya no conocían ni la lengua hebrea que prevalecía, que es parte de su identidad. El hebreo en su lengua es parte de la identidad del israelita, ¿no? Entonces vemos que sus hijos no conocían esa lengua, conocían la lengua de Asdod y desconocían la judaica, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Versículo 25. Y reñí con ellos y los maldije. O sea, ya aquí Nehemías estaba desatado, ya Nehemías no tenía, sí tenía un dominio propio, vemos desde un principio que Nehemías fue un líder con dominio propio, pero llegó al punto de decir, no entienden que Dios tiene ira contra ustedes por todo esto que está pasando. Él realmente estaba preocupado por el pueblo, ¿no? Porque ya habían regresado de un cautiverio. Y entonces, pues Nehemías estaba preocupado por su pueblo porque seguían pecando. Dice, y reñí con ellos y los maldije, y herí a alguno de ellos, y les arranqué, les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no diráis a vuestras hijas, a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. O sea, ya hasta los agredió físicamente. O sea, pueden imaginarse la escena de arrancándole las barbas y toda esa situación. O sea, ¿a qué grado estaba tan enojado Nehemías? Que quería que entendieran de alguna manera. Si no entendían de buena manera, pues ahora que entiendan de mala manera, ¿no? Dice, y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Les está diciendo, no puedes unirte a yugo desigual. Si quieres, cambiamos diapositiva, por favor. No puedes unirte a yugo desigual. No puede ser que tú permitas que contaminarte. Es lo que, ahorita vamos a ver lo que comentaba Japo de Salomón. Salomón, siendo tan sabio y toda la sabiduría que Dios le dio, las faldas eran su problema. Él tenía 1000 mujeres y esas 1000 mujeres eran paganas, idólatras. Eso fue lo que ocasionó la división de los reinos de Israel y de Judá. ¿Por qué? Porque el pueblo vio que él pues, se metía con quien quería y así, y a final de cuentas él pues se contaminó. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que Salomón llegó a adorar a estos dioses? Al menos vemos que a cada mujer le ponía a su santito, ¿no? Vemos que a cada mujer pues la consentía poniéndole a su santo, a su Dios. A final de cuentas vemos que Salomón, pues, sí fue salvo, sí creyó en Dios. Permitió la adoración en los lugares altos donde estaba prohibido por Jehová. Oye, si no, Esta fue una... también ofreció adoración a Moloch, ¿no? Que era el que pedía sacrificios vivos, ¿no? Sí, a los niños. Los niños. Sí, pues vemos que realmente Salomón se equivocó grandemente al mostrar al pueblo su debilidad y al permitir que estas cosas pasaran, ¿no? Entonces, aquí en versículo 26 dice, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras.
sea, aquí, aún a él le hicieron pecar mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. O sea, Salomón lo hizo y vieron que cayó en ese pecado tan grande y lo que pasó con la división de los reinos. Ahora ustedes vienen y lo hacen lo mismo. Si a Salomón, siendo tan sabio y siendo elegido por Dios, Dios se enojó con él y las consecuencias de sus pecados, quizás lo perdonó, sí lo perdonó Dios porque Dios nos perdona, pero nos deja las consecuencias de nuestros pecados y ahí están las consecuencias de los pecados. Y ustedes cometen los mismos pecados, cometen la misma situación, ¿no? O sea, ustedes que no son tan sabios como Salomón, ¿ustedes creen que Dios lo va a permitir? Versículo 28. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, otro enemigo de Nehemías. ¿Se acuerdan de Sanbalat, de Tobías? Bueno, pues Sí. los sacerdotes tuvieron que ver con las hijas de estas personas que eran enemigos declarados de Nehemías, y no solo de Nehemías, sino de Dios, porque no permitían que el templo se terminara de construir, no permitían que las murallas se terminaran, porque a ellos no les convenía. Ellos querían seguir manipulando a la gente a su antojo y hacer lo que se les diera la gana. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? Se mezclaron con estas personas, ¿no? Que eran enemigos de Dios, principalmente. Y ellos eran sacerdotes que servían a Dios. Entonces, o sea, ¿por qué no entendían esta situación, no? Versículo 29. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero y puse a los sacerdotes. Así que cambiamos diapositiva, por favor. Los limpié, pues, de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Perdón. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Bueno, pues entonces aquí estamos viendo que Joiada era el nieto del sumo sacerdote. Pecó al contraer matrimonio con la hija de Sanbalat. Estamos viendo que siguen pecando, o sea, el sacerdote, luego el hijo, luego el nieto, siguen pecando, metiéndose con extranjeras, con personas que no eran de sus mismas creencias, de sus mismas tradiciones. Se seguían mezclando y seguían permitiendo que siguieran contaminándolos de sus ideas paganas e idólatras, ¿no? Entonces, no había un control aquí de esta situación. Entonces, Nehemías tuvo que meter mano, tuvo que ser duro con ellos, hablarles de esta manera para que entendieran que estaban cometiendo este grave error, este gran pecado. Entonces, nuevamente Nehemías vuelve a decir, acuérdate de mí. Aquí el comentario de John MacArthur dice, Nehemías oró esto por tercera vez, deseando la bendición de Dios sobre sus esfuerzos para la obediencia. Nehemías lo hacía de una manera humilde para que Dios los bendijera, para que Dios tuviera la misericordia de su pueblo. Vemos aquí, si quieres cambiamos diapositiva, por favor. Vemos aquí las reformas que hizo Nehemías. Hubo reformas muy importantes aquí con Nehemías, ¿no? La primera fue las reformas en relación con extranjeros. ¿Qué estamos viendo? Que no permitía que los moabitas y los nomitas que pues tuvieran que ver con Israel, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos eran sus enemigos declarados, ¿no? Entonces Dios les dijo, no se mezclen con estas personas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Dios lo que está haciendo es cuidar a su pueblo.
más que reglas, más que normas, Dios estaba cuidando a su pueblo, pero el pueblo no lo entendía de esta manera. Entonces vemos, la primera reforma fue esta, ¿no? La relación con extranjeros. La segunda de las reformas es en relación con el sacerdocio. Corrigió la corrupción del sacerdocio. Acuérdense que el sacerdote principalmente fue el primero en hacer este tipo de corrupciones y fue el que pecó, el que permitió que Tobías entrara al templo y pusiera sus cosas y no le dio importancia a los utensilios de Dios, a las cosas de Dios, y bueno, pues permitió esta situación. Vino Nehemías a corregir esta corrupción y restauró el sistema de ofrendas, porque el pueblo había dejado de dar sus ofrendas, sus diezmos, porque estaba viendo que el sacerdote hacía lo que quería, ¿no? Que se mezclaba con Tobías y que pues no había un orden ahí, entonces decidieron dejar de dar ofrendas, pero Nehemías llegó a restaurar esto. La tercera reforma es la relación con el sábado. Dejaron de cumplir, dejaron de descansar el sábado, ya no hacían el Shabbat, que Dios les había ordenado desde la ley de Moisés. Y esto también fue un gran pecado que cometía el pueblo al no obedecer las leyes de Dios. Y la cuarta reforma es en relación con el matrimonio con extranjeras. Les dijo que no podían mezclarse con estas personas, porque ¿qué es lo que estaba pasando? Pues que los hijos que surgían de esta relación matrimonial entre judíos y extranjeras o paganas, pues ¿qué pasaba con los hijos? Pues ya no conocían la ley de Dios, ya ni siquiera conocían su lengua, que era el hebreo. Entonces, ellos eran los que pagaban los platos rotos, a final de cuentas, no les hablaban de Dios, no hablaban el mismo idioma. Y realmente la reforma, lo que hizo Nehemías en las murallas era precisamente eso, hacer que recobraran su identidad, hacer que recobraran el lugar donde ellos vivían. Entonces, el conocer tu identidad y sobre todo tu identidad en Cristo, pues te hace saber quién eres y a dónde vas. Vemos que Dios realmente lo que quiere es cambiarnos el corazón de piedra por un corazón humano, por un corazón de sangre, de carne. Esa es la circuncisión que Dios busca de nosotros. Y vemos que Nehemías, pues, termina así el capítulo, termina así el libro, como que nos deja sí hubo las reformas, pero nos deja en qué pasó después. Y vemos, aquí estaba leyendo en los comentarios de MacArthur, que este fue el último libro que se escribió del Antiguo Testamento. Y vemos que el profeta en esta ocasión era Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías vino aquí a hablarle al pueblo, a contarles que pronto vendría el Mesías, ¿no? El Mesías que iba a rescatarnos del pecado. Y vemos que pues que aún así el pueblo pues no le hacía caso al profeta. Realmente hacían lo que querían, ¿no? Y bueno, pues como les comentaba al principio, vemos que es un reflejo el pueblo de Israel es un reflejo para nosotros, porque Dios nos habla ahora a través de su palabra. Nosotros conocemos el plan de salvación, estamos en la era de la gracia y sabemos que nosotros somos salvos por gracia. Dios nos ha injertado en esta rama, somos sus hijos adoptivos. Ya realmente la iglesia es su pueblo, la iglesia, Dios no ha abandonado a su pueblo, todavía sigue con ese plan, pero nosotros ya formamos parte de este plan, ¿no? Y todo es a través de nuestro Señor Jesucristo, gracias
a la sangre que Él derramó para liberarnos del pecado y para darnos vida eterna. Y sabemos que estas promesas que dice aquí Malaquías, pues se van a cumplir en un futuro, y ese futuro es cuando Él venga nuevamente por segunda vez aquí a rescatarnos. Entonces, bueno, pues básicamente se termina el libro de Nehemías. Me gustaría saber qué es lo que les deja en su vida, qué aplicación pueden tener en su vida en relación a este libro. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. ¿Quién dice yo? Pues estuvo muy interesante este, este último capítulo. Como tú dices, prácticamente viene siendo el último capítulo de la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, porque todavía conocemos, sabemos que nos queda lo que es el libro de Esther, pero ya esa historia del libro de Esther ya se desarrolla dentro de Persia, pero es parte del pueblo. Ahí se menciona prácticamente la protección de Dios hacia su pueblo todavía en tierra extranjera. Pero en este último capítulo, pues sí nos deja mucho que pensar y de mucho aprendizaje, porque, como tú lo dices, es un reflejo de nuestra vida. No criticamos, en una ocasión escuché a Juan Carlos que decía que no debemos criticar al pueblo, al pueblo de Israel en lo que estamos leyendo, ¿no? Nuestros comentarios no deben ser de crítica destructiva, sino constructiva. Entonces, es un espejo porque nosotros también podemos caer en, en desviarnos eh, en la obediencia, ya no tanto en la ley, porque ya no estamos bajo la ley, pero sí en la obediencia y no estamos exentos de pecado. Así que a mí me llamó mucho la atención este capítulo porque aquí se puede prestar el refrán que dice que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. A partir de que se va Nehemías, cuando regresa a Persia, a presentarse nuevamente con el rey Artajerjes, el pueblo de Israel vuelve a las andadas, vuelve a desligarse de la ley de Dios, de la ley de Moisés, y vuelve a caer otra vez en los errores que había cometido durante mucho tiempo. El tener relaciones con mujeres extranjeras, con mujeres paganas sobre todo. Sabemos que ya la mayoría de los pueblos que estaban prohibidos para Israel ya habían sido conquistados y habían sido destruidos. Pero aquí menciona al pueblo de Asdod, el pueblo de Filistea, a los amonitas y a las moabitas, que eran los que quedaban y que ya estaban prohibidos dentro de la ley de Moisés. Bueno, es por un lado. Por otro lado, eh, el no contribuir con el diezmo, vuelven a caer otra vez en el error. Eh, los, los sacerdotes, los levitas, cantores, todos los que vivían de las contribuciones de los diezmos, tuvieron que abandonar sus oficios para poder ir a trabajar sus tierras. Aquí me llama mucho la atención porque sabemos que los levitas no tenían tierras, no tenían posesiones, pero sin embargo aquí ya sí lo menciona, y se vieron en la necesidad de ir a trabajar sus tierras y cuidar sus animales para poder comer, para poder subsistir. ¿Qué nos da a entender esto? Que abandonaron su servicio en el templo, o muy pocas veces iban y realizaban su servicio, porque pues, a tal grado que se abandonó el servicio, que por lo cual Tobías, al haber emparentado con Eliasib, el sumo sacerdote de en ese entonces, y
y le ofrecen la cámara de donde se guardaban los diezmos de las ofrendas, de la semilla, de los vinos, de las uvas, para darle alojamiento. Tal parece que ya no se volvió a leer la palabra de Dios porque desconocieron o ya no les interesaba, a tal grado que extranjeros o enemigos del pueblo de Israel, Tobías en específico, pues ya estaba bien, ¿no? Y, y todo esto, cuando regresa Nehemías, pues tuvo que poner orden otra vez. Claro que su enojo fue mayor y cada vez que se enteraba de una situación, le ponía remedio, ¿no? O a ejercer su puesto de gobernador, y fue que pudo poner también pudo poner orden en el día de reposo, que ya se estaba violando nuevamente. Después de, cada vez que se daba cuenta de estos errores que iban cometiendo o que habían cometido el pueblo de Israel, debemos tomar en cuenta que Nehemías oraba precisamente pidiendo la misericordia de Dios para evitar la ira, que la ira de Dios volviera a caer en el pueblo, al pueblo de Israel, ¿no? Y por último, pues vemos que también habían violado el compromiso matrimonial, volvieron a mezclarse con mujeres paganas, a tal grado que, pues, para empezar, pues ya ni hablaban la lengua hebrea. Recordemos que en los capítulos anteriores tuvieron que traducirle muchas veces del hebreo al arameo, porque ya se hablaba también el arameo, era el idioma comercial en ese entonces, y el idioma que se hablaba en Persia. Cuando regresaron, todos los que habían regresado pues, hablaban ese idioma. Bueno, pero aquí menciona algo muy importante, que los hijos, con Cristo, pagaron los platos rotos, porque ni el idioma de sus padres, que era el hebreo, pues ya no lo hablaban, sino hablaban el idioma de la tierra de las madres, ¿no? Que en este caso eran las extranjeras, fueran moabitas, fuera de Filistea, fueran, eh, pero a fin de cuentas eran paganas. Y todo eso tuvo que venir a corregir Nehemías, nuevamente como líder, nuevamente ejerciendo su oficio de gobernador, y que vemos que al final vuelve, bueno, tres veces menciona precisamente la palabra de Dios mío, acuérdate de mí, que era una súplica, precisamente para evitar que Dios volviera a mandar al pueblo un castigo más severo como el que había mandado cuando los llevaron cautivos. Y al fin de cuentas, esta historia del libro se nos remarca la importancia de la protección hacia el pueblo de Jerusalén. Lo más importante es que trataban lo que menciona aquí es que el pueblo de Israel debería de darse cuenta que tenía que depender de Dios en primera instancia para poder subsistir como nación. Y pues sí nos deja mucho aprendizaje este capítulo. A mí me llamó mucho la atención pues todo el libro, y prácticamente toda la historia del pueblo de Israel. Y gracias a Dios, pues ya lo terminamos. Ese es mi comentario, Brendis. Muy bien, hermanito, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, pues también a mí me gustaría comentar así rápidamente que realmente el libro de Nehemías pues nos lleva no al principio de los versículos que nos explicaste muy bien, pero creo que el problema estuvo cuando Nehemías vio que se estaban casando con mujeres extranjeras y vemos que la influencia de las mujeres en los israelitas con los cuales estaban casados terminaban contagiándolos y llegando al grado de olvidar
realmente en quién creían, ¿no? Cómo olvidaban fácilmente de dónde los sacó Dios. Primero de Egipto, luego desobedecen y Dios les advierte y los llevan a Babilonia, ¿sí? Por lo mismo. Y luego Dios hace que regresen, les ayuda a construir los muros a través de Nehemías, y Nehemías ya después, creo que 12 años estuvo, después de 12 años regresa con Artajerjes y piensa que ya todo lo dejó en orden, ¿sí? Reconstruyó tanto su vida espiritual principalmente como el templo y piensa que deja todo en orden, ¿sí? Pero vemos que precisamente por haberse casado con mujeres extranjeras, yo así lo veo, que ese fue el problema realmente. ¿Por qué? Porque empezaron a adoptar costumbres, ¿sí? Que no eran para agradar a Jehová, a su Dios. Entonces vemos que principalmente el líder, Eliasaf, ¿verdad? Que permitió que su nieto se casara con una mujer extranjera, creo que era hija de Tobías, ¿no? De Entonces, Zambalá. de No, Zambalat. perdón. Entonces No era. vemos que ¿cómo se llama? Que empezó el líder, ¿sí? Empezó a poner el desorden, la desobediencia, entonces empezaron a descuidar el templo, como decían, ya los levitas ya no estaban siendo sustentados por las ofrendas, dejaron de ofrendar, ellos tuvieron que ir a buscar el pan fuera, descuidaron el templo, ¿sí? Y al ver el pueblo que los líderes estaban mal y hacían lo que querían, pues dejaron de ofrendar, ¿sí? Entonces, precisamente por eso vino esa caída nuevamente. Y vemos que Eliasab, el sacerdote, no solamente eso, sino que también, ¿sí? Profanó el templo, dejando entrar a Tobías, a uno de los cuartos, una cámara donde él, estaba. Entonces vemos que de ahí, si el liderazgo está mal, todo se viene abajo, ¿no? Entonces, como llegó a oídas de Nehemías, Nehemías regresó nuevamente y empezó a poner este orden. Entonces, yo aquí, para resumir un poquito, veo que realmente el mensaje que creo que podemos extraer es que si un líder está mal, todo está mal, se cae, ¿sí? Sí, pero si un líder como Nehemías regresó y puso orden, ¿y de qué manera puso orden? No, a ver si se ofenden, no, él fue muy directo porque Dios así lo había ordenado. Entonces fue un líder que vino y fue totalmente radical, y vino y puso orden, ¿sí? Y volvió a restituir a los sacerdotes, a los levitas, todo vino para que volviera nuevamente la adoración al templo, ¿sí? Entonces vemos que el liderazgo es importante. Y como último, ¿qué podemos aprender del libro de Nehemías? ¿Sí? Que él era un líder que tenía pasión por Dios, que era responsable, ¿sí? Y que era agradecido, ¿sí? Temeroso de Dios. Por eso es importante, ¿sí? Que un líder sea, ¿sí? Pues ahora sí que firme, responsable en lo que es su labor para guiar al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, ¿no? Entonces vemos que es muy importante aprender de Nehemías, ¿no? En todos los aspectos. Entonces, pues sí, es muy, muy interesante esto. Hay mucho que comentar, pero sé que no tenemos toda la noche. Así es de que, pues sí, muchísimas gracias, Brenda, por este resumen del capítulo 13. Realmente nos deja mucha enseñanza, sobre todo para nosotros ahora, ¿no? Como decía Juan Carlos, se me quedó muy grabado que dice, un corazón agradecido, ¿sí? ¿Qué hace? Pues primero, obedece, ofrenda, adora a Dios. Y eso es lo que volvieron a hacer los israelitas. Entonces nosotros debemos aprender eso. No debemos de dejar de ofrendar, no debemos dejar de adorar al Señor, no debemos dejar de obedecer su palabra, ¿sí? Porque ¿qué pasó con Eliasab? ¿Sí? No quiso quedar mal con su familia política y pues quiso endulzarles el oído, a ver de qué manera los agradaba. Y eso es lo que a veces nosotros terminamos haciendo, ¿sí?
se vayan a ofender, se vayan, pero la palabra de Dios es muy clara. Entonces, pues ser responsables en eso, ¿no? Que Dios nos ayude, porque somos débiles, ¿no? Pero cuando somos débiles, entonces somos fuertes en Él. Bueno, pero ya. Diría Pablo. A ver, una Muy bien, pregunta. gracias, Leti. Si tuvieran que ponerle título al mensaje de hoy, a la lección de hoy, ¿qué título le hubieran puesto? Caigo en los mismos. Cuando los ratones, cuando el gato le entra, los ratones hacen fiesta. Me lo sé, pero de otra manera, cuando no está el gallo, se alborota el gallinero. Pero es la- yo le hubiera puesto a grandes males, ¿qué? Grandes Grande. remedios. De remedios. O como dicen, al toro por los cuernos. Eso. Ujú. Mira, hablábamos de, bueno, de las cosas que mencionó Brendis acerca de la dureza del corazón. No se escucha, perdón. ¿No me escuchan? Ahora Ya, sí. Una de las cosas que tocó, un punto que tocó Brendis es de la dureza del corazón. Pero la dureza del corazón no es exclusiva de Israel, es exclusiva del ser humano. El ser humano tiene un corazón duro por nacimiento. Pablo dice ahí en Romanos, el incrédulo ni quiere obedecer a Dios ni puede obedecer a Dios. ¿Y por qué no puede? Porque no quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque no puede. Totalmente perdió la dureza del corazón. Y lo estamos viendo hoy en los tiempos de las guerras que estamos presenciando, cómo están matándose allá en el Medio Oriente. ¿Cuál es la explicación? La dureza del corazón. Miren, no puede. El problema empieza porque el hombre no tiene paz con Dios. Y si no tiene paz con Dios, no tiene paz en su familia. Y si no hay paz en la familia, no hay paz en la sociedad. Y si no hay paz en la sociedad, no hay paz en el país. Y si no hay paz en el país, no hay paz en el mundo. Estos problemas que estamos viendo hoy en día son problemas añejos, ¿sí? Y aquí, cuando vemos este capítulo, pues ¿cuántos pecados salieron a relucir que siguen en boga hoy en día? Miren, para empezar, yo veía el uso incorrecto de la ofrenda. Ahí podría poner uno. El uso incorrecto de la ofrenda. ¿Por qué dejó de ofrendar el pueblo? Porque no se estaban usando las ofrendas para el propósito que era. Hoy en día también uno de los grandes errores que a veces cometen algunas iglesias es, bueno, yo digo mal uso de la ofrenda desde el momento en que no dan cuenta y razón de lo que se ofrenda ni en qué se gasta. Cuando Pablo ahí en el Nuevo Testamento, en Corintios, nos dice que debemos procurar hacer las cosas bien, no solamente delante de Dios, sino delante de los hombres, porque si no, pues ya de ahí se agarra Satanás. Y si tú estás viendo, bueno, ¿a dónde están yendo a parar mis ofrendas? Quizá no lo digas, pero quizá vas a empezar a dejar de ofrendar. Entonces, uno de los problemas que tenían ahí los judíos, el problema con las ofrendas que no se estaban usando para lo que era, se sigue repitiendo hoy en día. La otra, estaban violando el sábado también, otro pecado que salió a relucir, que violaban el sábado. Y Nehemías llegó con los pantalones bien amarrados, como dijo Leti, no se puso con miramientos a los de estos, que eran fenicios o tiros, los que llegaban a ofrecer sus mercancías. Dijo, los vuelvo a ver por aquí en un sábado y les echo a la patrulla. Ay, nanita, mejor venimos otro día, pero no en sábado. Eso es, pues, como les decía yo, a grandes males, grandes remedios, ¿sí? Otra de las cosas que salió a relucir, otro pecado que también sale a relucir hoy en día, el yugo desigual. Y ya explicaron muy claramente el problema con el yugo desigual. ¿Ustedes recuerdan quién fue Balac? ¿Quién fue? Balac. Balak. Contrató a Balaam. No. Barak o Balaam. No fue. Balaam. Ah, sí, Balac fue el que contrató a Balaam. ¿Sí se acuerdan de la Balac. historia de Balaam? El de la Sí, burra, sí, sí. Ajá. Sí, sí. que es, De Balaam y De de la burra que Balak. hablaba. bueno, el ángel se apareció y le dijo, ¿a dónde vas con ese burro? Y Balaam dijo, no, es burro, es burra. Y le dijo el ángel, le estoy preguntando a la burra, no a ti.
Bueno, ¿se acuerdan? Balac contrató a Balaam para que maldijera al pueblo de Dios, ¿ok? Y cada vez que abría la boca salían puras bendiciones. Balac, al ver que no iba a funcionar esto, dice, oye, te contraté para que los maldigas y los estás bendiciendo. Total, no pudo maldecir porque Dios dice, vas a decir, pero las palabras que yo ponga en tu boca. Pero Balaam le dio un consejo a Balac. Le dijo, mira, yo no puedo maldecir a este pueblo porque Dios es el que está detrás de todo esto, pero te va a dar un consejo. Preséntales a esas chicas moabitas y vas a ver si no caen, ¿sí? Y ese fue el error de Israel. Entonces, de ahí vemos todas las consecuencias que trae el yugo desigual, que hoy en día también se ve. Ahora, eso fue lo que hizo Balac. Otra de las cosas que menciona, como explicó, la xenofobia. Ese odio a los extranjeros, no, aquí no estamos hablando de xenofobia, porque hay un ejemplo muy claro. ¿Qué pasó con Ruth? Ruth era moabita. Moabita, sí. Era moabita, Sí. Ruth. Porque hay sí, porque obviamente la excepción confirma la regla. Pero ¿qué pasó con Ruth? A pesar de que era moabita. Ella sí se convirtió, o sea, ella siguió a Noemí, las creencias de Noemí, ella creía en Jehová. Hizo del Dios de Noemí su Dios. Exactamente. Ella se convirtió a Noemí, no Noemí a ella. Y eso me recuerda las palabras de Jeremías que dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. A veces podemos tener compañerismo con gente incrédula, pero con el propósito de que se conviertan y no que termine uno convirtiéndose a ellos. ¿Qué otra? Bueno, aquí algo que pues ya lo mencioné. El ejemplo. ¿Eh? Sí, la importancia de este personaje que vino a ser parte de la genealogía de Salvador, de Jesús. Exactamente. Otro de los que mencionó Leti, el ejemplo de los líderes. ¿Cómo influye el ejemplo de los líderes? Si los líderes andan mal, pues no esperes que los que te siguen anden bien. Es como cuando el jefe de familia está mal, pues no esperes que los hijos anden bien si el jefe de familia anda mal. ¿Y qué más por aquí? Es que ya muchas cosas otra de las reformas que mencionó Brendis, creo en su última diapositiva. Las reformas que hizo Nehemías. El propósito de esas reformas ahora sí fue que el bien del pueblo. Ese sí era el bien del pueblo. No quitarle presupuestos a la Cámara y tantos fideicomisos que quitan, que totalmente lo contrario, ¿no? Las reformas deben de ser para el bien del pueblo. Y déjame ver otra cosa que decían del pueblo judío de tercos como mula bruta. Bueno, mismo Moisés lo dijo, es un pueblo duro de cerviz. O sea, tienen esa expresión duro de cerviz. En otras palabras, es tercos como mula bruta. Y Sí. hoy en día se sigue viendo eso en el pueblo judío, tercos como mula bruta. ¿Y qué más tengo aquí? Y la última pregunta. ¿Detectaron cuánto tiempo pasó entre cuando llegó Nehemías a Jerusalén y el tiempo en que tuvo que regresar a Persia? ¿Cuánto tiempo pasó? Él estuvo como 14 años, 12 años como gobernador, Bueno, y regresó Sí, en el 432 a Persia. Estuvo 2 años, tengo entendido que estuvo 2 años, y regresó a Jerusalén en el 430. bueno, pero yo no pregunté en qué fecha, yo más dije, how long, ¿cuánto tiempo? 2 años. ¿Como ¿Cuánto? 10? ¿Quién no? No, pues es tan simple, pues en el capítulo 1 dice que en el año 20 de Artajerjes, y cuando regresa en el año 32, pues pasaron 12 años que estuvo Nehemías en Jerusalén, luego tuvo que regresar a Persia y después volvió a Jerusalén otra vez, y ahí sí ya no sabemos cuánto tiempo fue, pero nada más eran cosa de dividir 32 menos 20 y da 12. Y bueno, creo que eso, porque ya todo lo demás ya como dije yo. Dividir. ¿Y cómo es? Restarle 20, 32.
Y bueno, pues que eso, porque los demás pues ya han comentado, pero nada más, esos eran mis comentarios, ¿no? ¿Alguien más? Angie, Patty, ¿ya llegó Uriel? Ya fui por él, nada más que llegó muy cansado, se metió ahorita a bañar para ya dormirse. Pero bueno, gracias a Dios que ya llegó. Sí. Se está bañando, pero ya llegó, gracias a Dios. Ya. ¿Cómo está? It's great to be home. Sí, ya está muy contento de que ya llegó por fin. Pero bueno, es que alcancé a escuchar a Leti su resumen y ya me quedó completo y escuché nada más, digamos, el libro de Nehemías en general, porque pues me llamó la atención, ¿no? Que como dices que nuevamente, ya que estaba viendo el último capítulo, dije, ¿cómo que tuvo que regresar, no? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Israel? O sea, y me hizo pensar mucho también en esas características del pueblo de Dios, ¿no? O sea, que es el pueblo de Dios, pero, híjoles, ha sido un pueblo que el Señor ha tenido que disciplinarlo, pues de muchas formas, ¿no? Y que han tenido que ser los líderes, como dice Leti, pues muy firmes porque si no, de lo contrario, no entienden la lección. Y pues con respecto al liderazgo, sí o sea, a veces a lo mejor es algo que no, que no se discute mucho en las iglesias, ¿no? Porque precisamente a veces, quienes son líderes, pues no, hay personas que los idealizan, ¿no? Entonces, aunque vean algo que pudiera uno edificar, ¿no? Al líder, la persona está con una idea así como si fueran, pues no sé, personas, que no pecan, ¿no? Entonces, a veces, yo creo que ese fue uno de los problemas también del pueblo de Israel, porque seguramente yo creo que a alguien se debió de haber dado cuenta que estaban actuando mal, que estaban, pues, quebrantando lo mismo que ellos habían, tratado de seguir o de rescatar cuando volvieron a construir, Jerusalén. Y entonces, pero pues la comodidad o a lo mejor, como dice Leti, pues ya no decirles nada hace que, pues que el líder caiga también, ¿no? O sea, lejos de edificarlo, lo estamos, pues a lo mejor estamos faltando a nuestro compromiso también como miembros de la iglesia, ¿no? Claro que en la iglesia Atlanta no pasa eso, ¿eh? No tenemos ese tipo de líderes. Pero, o sea, pero sí es yo creo que, este, pues la vanagloria es uno de los pecados que más nos ataca, o sea, el enemigo sabe que, pues que la vanidad, ¿no? Pues es el látigo con el que nos zarandea, ¿no? Entonces, pues a un líder yo creo que más, ¿no? El enemigo es al que quiere quebrantar, ¿no? Al líder de la iglesia porque sabe que él es el que los ve guiando. Entonces, en el caso de Nehemías, pues a mí sí digo, me dio gusto que regresara, pero la verdad es que me dio tristeza también, ¿no? De ver cómo el pueblo, no supo ser independiente, o sea, hacerse responsable más bien de su propia edificación. Nada más, nada más. Bueno, aquí de lo que comentaste, Pati, es que tristemente muchas iglesias ponen al pastor como su palabra es la ley y aún el pastor tiene que estar sometido a la palabra. O sea, no, el pastor no está por encima de la palabra es la autoridad. Y si estamos viendo que el pastor o el líder está contraviniendo la palabra de Dios, pues ya es responsabilidad de cualquiera confrontarlo, porque pues si no, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, ¿no? Entonces siempre la autoridad siempre debe ser la Biblia, se enoje quien se enoje.
¿no? Y yo creo que también Japo, a veces el problema es por la ignorancia de quienes se congregan, ¿no? O sea, si no son personas que se, pues se preocupan por aprender acerca más de la palabra, pues bueno, van a ser muy fácilmente manipulables, ¿no? Claro. Entonces, pues yo creo que también ese fue un error de Israel, o sea, superficialmente, o sea, estaban tratando de seguir pues los preceptos que habían establecido, pero no lo habían, a lo mejor no estaban sus bases firmes, ¿no? Entonces, pues como tú dices, Japo, llegó un ventarrón y rápido se lo llevó. Sí, dicho en palabras de Jesús, dijo, erráis ignorando las escrituras. Ujú. Ahí está el problema de no entrar a los estudios. Por más que Armandito los exhorta cada lunes a que entren a los Ujú. estudios. No, 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 no. Pero bueno, Angie, Pero ¿qué crees? Que hay un montón de visitas en YouTube, así que ya no así que ya por ahí hay algunos que los ven. qué bueno, gracias a Dios. sí, eh, siempre es, quien quiera beber conmigo tiene una copa en mi mesa. Así es, quien quiera estudiar es bienvenido. Claro. ¿Tú, Angie? Hola, buenas noches. Hola. Bueno, pues para no ser como que muy repetitiva, mi conclusión es de que es una ventana abierta de todo este capítulo a que nosotros podamos ver para mejorar, porque a veces estamos al frente que nuestra mirada se acorta y tal vez estamos haciendo lo mismo, porque am, pudiéramos decir que no hay errores en nosotros, pero sabemos que de alguna manera u otra eh, estamos en una rayita delimitante que fácilmente podemos pecar. Por eso, pues, al observar todo esto, pues meditarlo, reflexionar y antes que nada, pues ahora sí sacar la espada bien desenvainada y eso se llama orar, ¿verdad? Orar para poder permanecer y agradar a Dios. Y qué tan importante también veo que es orar por todos nuestros líderes espirituales. Yo creo que eso es muy importante, eh, orar, orar por todo, ¿verdad? Porque una cosa conlleva a, a decaer. Yo creo que es como unas piececitas de dominó formaditas. Tiras la primera y así se van todas hasta que caen. Entonces, lo importante es estar orando y tratar de que también esa bolita de nieve no vaya creciendo, creciendo, sino al contrario, este, permanecer y ser fieles. A mí me llamó la atención esta situación de Salomón, que siendo a un hombre muy sabio, aún pues yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? El corazón es engañoso, pues empezó a voltear y a ver eh, a estas mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es poder pues hacer como Dios nos indica las cosas? En nuestro manual es la Biblia, o sea, pues si nos dejamos llevar por nosotros mismos, realmente las cosas salen mal. Entonces, tratando de poder agradar a Dios para así, pues hacer las cosas correctamente, ¿no? Y una duda que me quedó fue que menciona el sábado para reunirse. Y hay algunas iglesias que dicen que se tienen que reunir en sábado. Ahí me gustaría como poder entenderlo porque hacen mención en sábado. Bueno,
Quienes se reúnen en sábado son los adventistas del séptimo día. Dicho llanamente, es una secta, no podemos ser Ajá. cristianos, porque de todo el decálogo, todos los mandamientos del decálogo pasan al Nuevo Testamento, excepto el día de reposo. Evidencias que hay en la Biblia de que la iglesia primitiva se reunía en domingo y no en sábado, ¿sí? Cuando Pablo dice cuándo deben de recolectar la ofrenda, ¿cómo dice? El primer El día de primer la día de semana. la semana. Cuando llegó Pentecostés, dice, estando reunidos el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo. Entonces, el, el Nuevo Testamento enseña que el día en que debemos congregarnos como iglesia es el domingo, porque en la Biblia dice claramente, el primer día de la semana, el primer día de la semana. No vemos en el Nuevo Testamento ningún mandato a que reunirnos el séptimo día, como lo hace Israel, ¿sí? Como lo hacen los judíos. Pero como estas iglesias del séptimo día mezclan cosas de la gracia con cosas de la ley, y una de las cosas que mezclan con la ley es el séptimo día. Pero ya dijimos, no se puede mezclar la ley con la gracia, son cosas incompatibles querer mezclar agua con aceite. Porque si vas a meter la ley, entonces tienes que cumplirla toda, toda, no nada más lo que te acomode a ti, tendrías que cumplirla toda. Entonces, tendrían que traer sacrificios y todo, volver a lo mismo. En el Nuevo Testamento no sucede nada de eso, no vemos eso en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, varios versículos que dicen, estando reunidos el primer día de la semana, porque Jesús resucitó el primer día de la semana, se les apareció el primer día de la semana, cuando se les volvió a aparecer era el primer día de la semana, cuando, eh, bueno, lo de la colecta era el primer día de la semana, así que no hay, no sé Ujú. si eso conteste tu duda, Angie. Sí, sí, sí. Por eso estamos en tiempo de gracia. Exactamente, no podemos mezclar la ley con la gracia, o sea, ahora no podemos decir que ya la ley no importa ni nada. La ley, claro que importa y debemos de obedecerla, ¿sí? Pero la motivación cambia. Ahora ya no es, por ejemplo, el pueblo de Israel tenía que ofrendar a fuerza, quisiera o no quisiera, ¿sí? ¿No pasa eso con nosotros? Porque se nos obliga. No. No. Es un gozo, simplemente un privilegio, ¿no? Así que Ujú. bueno, espero haber dado respuesta a tu duda de por qué algunos dicen que en sábado y nosotros decimos que no. Creo que la Biblia, Me quedó muy claro, incluso ahorita que hizo la mención de cuando nuestro Señor Jesucristo él resucitó en domingo. claro, Entonces, ahí me queda muy claro. desde ahí, y las Ajá. iglesias primitivas se reunían el primer día de la semana, que es el domingo. Para que me Ok. entiendan, Sunday. Ok. Yo nada más quería mencionar esto que decían que, pues sí, realmente, decía Pati, eso no pasa en Atlanta, ¿no? Ah, Pero realmente, este, yo veo que la iglesia es como un hospital, ¿sí? Donde todos tenemos que ser reparados de una o de otra manera, ¿no? No somos perfectos, somos perfectibles, vamos madurando espiritualmente conforme vamos permaneciendo en la palabra, vamos conociendo al Señor, le amamos más, más le obedecemos. Entonces, todos necesitamos que Dios nos, como dice, ¿no? Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Entonces Dios cuando ve que nos va transformando poco a poco, ¿no? Y a veces Él nos tiene que romper. ¿Para qué? Para volvernos a hacer, ¿sí? Entonces vemos que la madurez espiritual es que Dios quita todo lo que no es Cristo, ¿sí? Para que nos parezcamos más a Cristo. Pero estamos en la santificación, en el periodo de la transformación. Todos necesitamos ser transformados, ¿no? De gloria en gloria. Algunos caminan más rápido, otros vamos más lentos, pero en todos necesitamos de Cristo. Así es de que, y el Espíritu Santo es el que hace el trabajo, ¿no? Así es de que somos imperfectos, somos vasijas. Perfectos, pero perfectibles. Ok, ¿alguien más? Yo, oye, Adelante. Japo, aquí vemos que nosotros ahora
en el tiempo de la gracia somos el templo, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero sabemos que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo, debemos cuidar nuestra mente, así como en ese tiempo cuidaban el templo y hacían todos este tipo de rituales. Hace rato preguntaste cómo le llaman, qué título le pondrían a este capítulo. Yo le pondría Romanos 12:1-2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ah, no, ese es. No, espérame. No me digan. Así que, hermano, Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que es vuestro culto racional. Lo dije en versión Lule habla hoy, pero Muy bien. ¿verdad? Yo creo que se le fue el internet o se quedó impresionada con mi memoria. No. Yo creo que le ha de haber fallado el internet porque sí se quedó así como estática. Ya salió, ya se salió. ¿Quién nos va a despedir? ¿Quién irá Y a despedir? vamos contracorriente y pues yo creo que también hay que orar pues por nuestros hijos, porque al convivir en la escuela, en su trabajo, e incluso en su noviazgo, ¿no? También el que pues son el pueblo de Dios y que, que mejor que puedan ellos sin pena alguna, porque a veces igual eh, puede hacer pena, no comentan el, el que están en la palabra. Y digo, no es religión, porque tal vez al empezar a hablar de nuestro Señor Jesús, eh, se confunde que es una religión y no es una religión. Y lo bonito de ser del pueblo de Dios, de que si hablas con alguien que también ama a nuestro Señor, es como hablar el mismo idioma, ¿no? Ajá. Y pues, no sé cómo explicarlo, pero sí pienso que ellos están muy expuestos bueno, todos, ¿no? A que convivimos con mucha gente y poder em, estar convencidos de nuestro amor por nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre y sin miedo de ser juzgados, poder decir en quién creemos. Amén. Amén. Amén, amén. Sí, Amén. ¿ustedes saben lo que es un punching bag? ¿Saben a qué se refiere? Es un punching bag. Lo Es que utilizan los para entrenar a boxear. Si le boxeadores. pegan, le gritan, ¿no? Punching bag. Sí, es como un costal que va sobre el suelo y tiene mucho peso abajo. Entonces el boxeador le pega duro y se cae el costal, pero se vuelve a levantar. El mismo peso lo vuelve a levantar. Y ahí está el entrenador, el boxeador entrenando. Es un punching bag. Bueno, la vida cristiana de alguna manera es así. Recibimos presiones del mundo, la carne, Satanás, todo. Son los golpes, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que hace que uno no caiga y se vuelva a levantar? Nuestras convicciones espirituales, ¿sí? Así que por eso dice, me doblo, pero no me quebro, porque nos derriba, pero nos volvemos a levantar las propias convicciones. Pero ¿cómo va uno a desarrollar convicciones espirituales? Primeramente, estudiando la palabra de Dios, primeramente, ¿sí? Tratando de vivir en obediencia, ¿sí? Como dijo Pablo, o quiero agradar a Dios o quiero agradar a los hombres. Si quiero agradar a los hombres y a Dios al mismo tiempo, entonces no sirvo para agradar a Dios. Solo uno que tiene uno que servir. ¿A quién quiero agradar? ¿Sí? Entonces es la mejor manera de contrarrestar pues todos esos ataques, trancazos que nos vienen de fuera,
del mundo, las amistades, Satanás, la propia carne, es fortaleciendo nuestra fe por medio de las convicciones espirituales. Pero si no agarramos la Biblia, no la estudiamos, no la meditamos, no nos congregamos, pues somos presa fácil de todas estas cosas. Entonces viene el primer golpe y ahí nos quedamos derribados. ¿Sí? ¿Me entienden? Es importante que inculcar a nuestros hijos convicciones espirituales, ¿no? Pero Sí, bueno, claro, y también pienso que no es así como un buffet, ¿no? De que tienes varias charolas y dices, esto sí, porque me conviene. Esto también, porque me conviene, sino realmente pensando en lo que Dios nos deja estipulado y decir, esta historia es tuya, Dios, y pues aunque a mí tal vez estoy batallando en mi carne, si tú dices, ¿qué es esto? Pues así se hace. Cuesta trabajo, digo, porque pues ya cuando estamos en la situación, a veces podemos fallar, pero qué tan importante como decía Brenda, ¿no? Pues arrepentirnos y volver volver al camino, ¿no? Ponernos a cuentas con Dios. y además dicen, quien ignora la historia está condenado a repetirla. Pablo en el capítulo 10 de Primera de Corintios nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Bueno, ahí hace un recuento de cómo vivió Israel pero en el desierto, dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. La razón por la cual esas cosas malas que hizo Israel en el pasado quedaron escritas, Pablo lo dice, como ejemplo para nosotros, para que no caigamos en los mismos errores que cayó ellos. Entonces, si conocemos cuando pecamos las consecuencias que se van a venir y aún así lo hacemos, pues eso ya es necedad. ¿Me entiendes? Una cosa es pecar por ignorancia y otra es por necedad, que las dos las castiga Dios, ¿sí? O las reprende Dios, pero es peor cuando ya es que sabiendo lo que debes de hacer no lo hagas, pues no esperes que Dios bendiga eso, ¿no? O sea, va a haber consecuencias, ¿no? Por eso dice, esas cosas quedaron escritas para que aprendamos. Dicho en términos de otra manera, cuando veas las barbas de tu vecino crecer, échalas tú. Las tuyas a remojar. Ya me voy a rasurar. Bueno, ya, algo más, si no, ya regresó Brendis. Ya se me fue. Ya, sí, sí. Bueno, tienen que ir a orar. No te escuchamos, Japo. ¿Quién va a orar? Dice que Leti Ah, va a despedir con una oración. Y dando gracias a Dios porque hemos terminado un libro más. Un libro sí. más. Y prepárense porque viene Esther. Esther ya en camino. Adelante. Ujú. Vamos a orar. Señor y Padre bendito, pues estamos tan agradecidos porque hemos terminado un libro más de Nehemías, Señor. Gracias de tu palabra, que es Nehemías. Gracias porque, pues, todo esto que aprendimos, Señor, ayúdanos a ponerlo en práctica, Señor. Ayúdanos a aprender de los errores de Israel, Padre, y mantenernos en comunión diaria contigo, Padre, orando, dependiendo de ti, Señor, no queriendo hacer las cosas a nuestra manera, porque normalmente lo hacemos mal, Señor, sino siempre, Señor, pidiendo tu consejo, Padre, para cualquier situación que tengamos enfrente, Señor. Y aún, Padre, pues siendo agradecidos, Padre, por lo que hiciste, Padre, al mandar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz y derramar hasta la última gota de su sangre por nosotros los pecadores, Señor. Por eso, Padre, ahora tú todo lo has hecho, Señor. A nosotros nos queda, Señor, obedecerte, agradecerte, Señor, siendo adoradores tuyos, Padre, que pues rindamos nuestras vidas a ti y digamos, sí, Señor, te obedeceremos con tu ayuda, porque separados de ti nada podemos hacer. Así que, Señor, pon hambre, pon sed de ti en nosotros, Padre mío, y guíanos, protégenos y provéenos lo necesario para seguir adelante, Padre, en esta carrera. Sabemos que no es fácil, Señor, pero tú estás con nosotros y lo has prometido.
que estarás con nosotros hasta el fin de los siglos. Pedimos también por la paz en Jerusalén, Señor. Pedimos también que estos israelitas, Padre, todo tu pueblo doble rodilla, y también pedimos por los palestinos, Señor, que también doblen rodilla ante ti, Padre mío, y que puedan reconocerte como su único y suficiente Salvador. Te damos las gracias por esta noche y te pedimos que tengamos sueños reposados. También, Padre mío, pues por último quiero poner a Jacobo Aguilar en tus manos, este bebecito, Señor, que ha tenido muchas intervenciones quirúrgicas, Padre mío. Lo ponemos en tus manos sabiendo que tú lo estás consolando, y también fortalece a su familia, Señor, porque lo necesitan, Padre mío. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Todo esto lo pedimos y agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, amén. Bueno, pues nos vemos próxima semana con Esther. Esther, un libro de Esther. y capítulo 1. Sigues tú, Armandito, ¿no? Sí, sigue Esther. ¿Qué paquetote te quedó, Armandito? Esther. Entonces, aquí Es no. interesante, el primer capítulo, incluso la introducción, también está muy interesante, vale la pena. Sí, es algo así como un concurso Miss Universo, más o menos. Bueno, Dios les bendiga. Mando un beso, Brendis, a todos. A Igualmente. Brendita, por Gracias, igualmente a todos. a las niñas, a Paco también. Gracias, hermanita. Igualmente los quiero mucho a todos. Gracias, Brendis, igualmente. Saludos. Bye bye. Adiós. Todos. Bye, bye. Gracias a Dios.